Bueno, como os decía, hoy es un domingo especial y quizás si eres parte de Más Vida, si has estado últimamente asistiendo a Más Vida, habrás notado que hace unas semanas nuestros pastores Andrés y Kelly compartieron la visión global para nuestra iglesia. ¿Cuál es esa visión? Misericordia extravagante. Esta visión que tenemos como iglesia para este próximo 2026 es misericordia extravagante y nuestros pastores nos animaban a que como iglesia tuviéramos una misericordia más allá, una misericordia extravagante para nuestra iglesia, para la comunidad, para las personas en necesidad, para nuestra familia. Y creo que como iglesia vamos a lograrlo. Tenemos una comisión, tenemos un mandato, tenemos algo que Jesús nos manda que es inamovible, que es ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que Jesús nos enseñó. Eso habla de madurez, eso habla de crecimiento, eso habla de dar pasos para avanzar y eso es inamovible. Cualquier iglesia que se diga cristiana es algo que siempre va a tener. Pero cada año nuestra visión local, nuestra visión global puede cambiar dependiendo también de las circunstancias, dependiendo de la iglesia, dependiendo del país, de la comunidad. Así que hoy quiero compartir con vosotros lo que va a ser la visión local para Sevilla. ¿Está bien? ¿Contentos? ¿Emocionados? Bueno, antes de eso, quiero dar algunas estadísticas de todo lo que Dios ha estado haciendo este 2025 en nuestra iglesia. Porque sé que a lo mejor algunos de vosotros habéis llegado hace una semana, o a lo mejor hoy es vuestro primer día, o hace 3 meses, o a lo mejor hace un año, pero quizá a lo mejor no habéis visto todo lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia y en nuestra iglesia, y creo que es importante celebrarlo. Creo que por algo, Jesús hace hincapié en los testimonios. Creo que había momentos en donde Jesús hacía milagros y decía: "No digas nada", pero también había momentos en donde decía: "Ve y preséntate a las personas y di que yo te he transformado la vida, di que yo te he hecho un milagro. Muestra tu testimonio para que otras personas puedan seguir creyendo en mi bondad". ¿Está bien? Así que miren, antes de comenzar, quiero dar algunas estadísticas. Este 2025, o lo que llevamos del 2025, que estamos a punto de terminar, 110 personas han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador en algunas de nuestras reuniones. Esa no es la primera. 110 personas han aceptado aproximadamente a Cristo como su Señor y su Salvador en algunas de nuestras reuniones. Eso es algo para celebrar, iglesia. Al menos Al menos 9 personas han sido bautizadas este 2025. Hace poco tuvimos algunos bautismos. 9 personas han tomado esta decisión. Creo que eso es para celebrar. Más de 40 personas han comenzado un proceso de formación cristiana. Aquellos que están en Alfa, en Sanidad, en el evangelismo en las calles en este 2025, aproximadamente 200 personas han sido impactadas con un mensaje de amor, con un mensaje de misericordia, con un mensaje de bondad. Al menos 200 personas han sido impactadas. También hemos cambiado de local y hoy actualmente estamos en un local en el que para nosotros es una bendición, en el que para nosotros se veía muy lejos, pero Dios lo hizo. Y si a lo mejor es tu primera vez que has llegado o tienes poco asistiendo aquí en este local, para los que llevamos quizá ya un recorrido, sabemos que hemos estado en sitios quizá muy pequeños, muy limitados, cuando recuerdo que el primer local que teníamos, Vida Kids, no tenía ni un salón, los pobres niños, Ana, me acuerdo, dando las clases, lo daba en el patio interior y los niños todos congelados en el invierno, pobrecitos, y no teníamos sitio para Vida Kids, pero aún así estábamos ahí fieles, ¿no? Al llamado que Dios nos había hecho. Luego pasamos a otro local en el que solo lo alquilábamos por 8 horas, y en 8 horas sucedía todo. Cursos, alfa, sanidad, reunión, grupos pequeños, comida, chisme, no, chisme no, ¿verdad? Pero de todo había en 8 horas y teníamos que montar y teníamos que desmontar, o sea, era una locura. Y estuvimos una temporada así, pero fieles y permaneciendo en el llamado que Cristo Jesús nos había hecho como iglesia. Y hoy estamos aquí, y hoy creo que esto es una bendición. Tenemos un espacio para kids, en el que ya no tienen frío ni calor. Estamos trabajando también en un espacio para bebés, tenemos una parte de cursos, tenemos un auditorio que le caben
legalmente 200 personas. Así que por fe este auditorio va a llegar a más de 200 personas incluso. Pero creo que este 2025 ha sido un año en donde hemos visto la bondad y la fidelidad de Dios. Y estas solamente son unas estadísticas, pero sé que dentro de todo eso también han habido vidas transformadas. Personas que han llegado a una reunión con el corazón roto, confundidas, destrozadas, buscando una identidad, buscando respuestas, y Cristo Jesús ha transformado sus vidas. Y eso también es digno de alabar y de adorar al único que puede hacer posible esto. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte más a Jesús? Así que nada, hoy quiero compartir con vosotros lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para este 2026. Y antes quiero que leamos un texto que está en Juan 15, del 4 al 5. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Iglesia, creo que estamos llegando al final de un año en donde vimos la fidelidad de Dios. Hemos visto su mano, su provisión, su misericordia. Y si recordáis o eras parte de Más Vida el año pasado, si recordáis, la visión para este 2025 para Sevilla era raíces nuevas, raíces profundas. Y yo les animaba y les decía que como iglesia íbamos a entrar en una temporada, en un año, en donde teníamos que echar raíces nuevas donde no habíamos echado raíces, en donde teníamos que profundizar aún más las raíces que estábamos comenzando a echar, pero que era un año de comenzar a echar raíces nuevas y raíces profundas. Y creo que lo hemos logrado, creo que estamos en muy buen camino, creo que estamos echando raíces donde no las había y estamos profundizando aún más en aquellas raíces que ya habíamos echado. Pero este 2026 sentimos un llamado más profundo, más retante para la iglesia. Así que, ¿estáis listos? La visión para Más Vida Sevilla para este año es dos palabras: permanece fiel, permanece fiel. Dile a la persona que tienes a tu lado, permanece fiel. Porque la fidelidad no se mide por lo que hacemos o cuánto hacemos, sino por cuánto permanecemos cerca de Jesús. Lo voy a repetir una vez más. La fidelidad no se mide por cuánto hacemos o cuánto no hacemos, sino por cuánto permanecemos cerca de Jesús. Y sabes, hay una historia que nos va a ayudar a ejemplificar un poco más esto. Y esta historia viene en Mateo 14:22. Y esta historia es Pedro caminando sobre las aguas. Sé que es una historia que muchos conocemos, que alguna vez has escuchado, quizá la has visto en The Chosen, si has visto The Chosen, esta escena tan dramática y tan intensa. Pero en Mateo 14 viene esta historia de Pedro caminando sobre las aguas. Y antes de que Pedro camine sobre las aguas, estaba ocurriendo algo. ¿Qué estaba pasando los discípulos? Una tormenta. Estaban en una barca porque Jesús les había encomendado que fueran del otro lado. Ellos habían obedecido a Jesús, ellos estaban siguiendo el llamado de Jesús, pero en medio de ese camino, en medio de ese proceso, comienza una fuerte tormenta. Y dice que a lo lejos veían a alguien que se estaba acercando y comenzaron a tener miedo. Algunos dijeron, es un fantasma, es Halloween. No, eso no, ¿verdad? Pero es un fantasma, ¿qué está pasando? Y tenían miedo. Y dice que se estaban asustando. Y dice que en ese momento Jesús se reveló a ellos y les dijo, no tengan miedo, no es un fantasma, soy yo, su Señor. Y dice que en ese momento Pedro aún estaba dudando y le dijo, Señor, si eres tú, llámame a salir de la barca y a ir hacia ti. Y dice la historia que Jesús le dijo, ven, ven Pedro. Y me encanta este versículo, en el versículo 14:29, Jesús le dice, ven, pero el significado en griego utiliza la palabra erjomai, que la palabra erjomai en el original griego tiene un énfasis más fuerte no solamente en ven, sino en acércate a mí. Mantente cerca de mí, no te alejes, sino mantente cerca. Entonces en ese momento Jesús le estaba diciendo a Pedro, acércate a mí. No te alejes, ven y mantente cerca.
Y entonces Pedro sale de la barca y comienza a dar pasos sobre el agua y dice, ¿esto qué está pasando? Y comienza a acercarse cada vez más a Jesús. Pero hay un momento en el que Pedro comienza a dudar. Hay un momento en el que Pedro comienza a sentir miedo. Hay un momento en el que Pedro comienza a ponerle más atención a las cosas externas, al miedo, a la preocupación, a la tormenta, a las olas, y comienza, en vez de acercarse a Jesús, a alejarse de Jesús. Y dice que en ese momento Pedro comienza ¿a qué? A hundirse. ¿Sabes? La diferencia entre caminar sobre las aguas o hundirte no está en la fuerza de tus pasos o en tu capacidad, sino en qué tan cerca estás de Jesús. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Jesús no busca discípulos perfectos, sino discípulos que permanezcan cerca de Él, que mantengan sus ojos en Él a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Jesús busca discípulos que permanezcan cerca de Él. Así que quiero ejemplificar esto ahora con algo más visual, ¿ok? Ya hablamos acerca de la historia de Pedro, de que en el momento que comenzó a alejarse de Jesús, comenzó a hundirse. Y ahora quiero ejemplificar esto con algo más visual. Así que quiero pedirle a 5 voluntarios que suban aquí rápidamente a la plataforma. Y ahora los voy a escoger. Por ejemplo, Silvana David, Marcela, Jorge. ¿Cuántos vamos? 4. Y Andrea. Contreras, vénganse para acá. Vamos a hablar de sus pecados y de todo lo malo que han hecho. Pónganse aquí si quieren así en fila. Quiero ejemplificar un poco más esto que de lo que estamos hablando, ¿vale? Como podéis ver, aquí tengo una pequeña cesta gris que representa a Jesús, ¿vale? Y dentro de esta cesta hay algunas pelotitas que, uy, aquí está. Estas pelotitas representan muchas cosas que encontramos o que Dios nos da cuando llegamos a Él. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, Él nos da identidad, Él nos da propósito, Él nos da salvación, Él nos da dones, Él nos da talentos, Él nos da capacidad, Él nos da su Espíritu Santo, nos da muchísimas cosas cuando llegamos a Él. Así que esta pelotita representa todo esto, ¿está bien? Entonces, cada uno de ellos han llegado a Cristo Jesús y Dios les ha dado dones, talentos, algunos menos que otros, ¿no? Propósito, salvación, restauración y muchísimas cosas. Y ellos son discípulos de Jesús. Ellos quieren hacer bien las cosas. Ellos quieren acercarse cada vez más a Jesús. Pero es cierto que una de las promesas que también Jesús nos hace es que dice que en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro proceso vamos a tener pruebas, vamos a tener tormentas que van a mover nuestra barca. Es una de las promesas que Él hace, pero también Él nos promete que en medio de esa tormenta, Él estará con nosotros. Él nos llamará a caminar sobre las aguas y la promesa que Él hace es, acércate a mí. Si no quieres hundirte, acércate a mí, no te alejes, acércate a mí, erjomai en griego, acércate. Así que cada uno de ellos tiene esto que Dios les ha depositado en cada uno de ellos y ellos quieren ser buenos discípulos de Jesús. Ellos están siguiendo sus pasos, ellos están siguiendo la palabra de Cristo Jesús. Pero uno de ellos atraviesa una tormenta y vamos a empezar por este lado. Atraviesa una tormenta y imaginen que de repente comienza a poner como prioridad más su trabajo que Dios. Y entonces comienza a alejarse de Cristo Jesús. Puedes pasar a tu lugar. Puedes pasar. Entonces pone como su prioridad su trabajo antes que acercarse a Dios y se aleja de Jesús. Otra persona comienza a poner como prioridad su relación antes que Dios y comienza a alejarse de Jesús. Puedes pasar a tu lugar. Eso no es verdad, ¿eh? No es de ellos, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Imagínense que uno de ellos comienza a poner como prioridad su comodidad antes que Dios y comienza a alejarse de Jesús. Imagínense
Y estos solamente son ejemplos, puede pasar con muchas otras cosas. Imagínense que, quédense con la pelotita, ¿eh? Imagínense que uno de ellos comienza a poner como prioridad su éxito en vez de acercarse a Jesús y comienza a alejarse de él. Y este es el más fuerte, ¿eh? No, es broma. Imagínense que uno de ellos comienza a poner como prioridad sus deseos en vez de acercarse a Dios y comienza a alejarse de Jesús. Y sabes, cuando estás lejos de Jesús, aunque intentes dar en el blanco para ser un discípulo, siempre vas a fallar. Cuando estás lejos de Jesús, si tú intentas hacer las cosas bien, en algún momento vas a fallar. Pero si permaneces cerca de Jesús, a pesar de las tormentas, serás un verdadero discípulo. Y yo también tengo una pelotita. A mí también Dios me ha depositado cosas en mí como todos. Y esto simplemente es un ejemplo, pudo haber sido cualquier persona. Pero ahora quiero pedirles a ellos, ahí en ese lugar donde están, quiero que intenten encestar la pelotita que ustedes tienen en esta cesta que se llama Jesús. Quiero que intenten dar en el punto, aun cuando están lejos. Venga, ahí, ahí, ahí. Ok. Cuando tú estás lejos de Jesús, aunque intentes dar en el punto, vas a fallar. ¿Qué pasa conmigo? Que yo estoy aquí cerca de Jesús. He encestado, he dado en el punto. ¿Por qué? ¿Porque soy un mejor tirador que ellos? ¿No? ¿Porque tengo mejor talento que ellos? No. ¿Porque tengo algo diferente que ellos? No. Porque yo he permanecido cerca de Jesús. Esa es la gran diferencia. ¿Sabes? No puedes ser un discípulo de Jesús aún a la distancia. Necesitas estar cerca de Jesús. No puedes ser un discípulo de Jesús cuando tomas distancia con la acción social, con Amo mi ciudad. No puedes decirte, soy un discípulo de Jesús, pero estás tomando tu distancia con ayudar a los pobres, con salir a evangelizar, con salir a ayudar a aquellos que necesitan. No puedes ser un discípulo de Jesús si tomas distancia con el honrar a tus padres. La Biblia es clara y es un mandato de Dios. Honra a tus padres. No puedes ser un discípulo de Jesús cuando tomas distancia en respetar a tu pareja, en lo físico, en lo sexual, en lo emocional, en lo espiritual. No puedes ser un discípulo de Jesús cuando tomas distancia con tu iglesia local. Ouch. No puedes ser un discípulo de Jesús cuando para ti es secundario congregarte, cuando para ti es secundario adorar con tus hermanos, cuando para ti es secundario venir a servir. No puedes ser un discípulo de Jesús cuando tomas distancia con hacer discípulos. Vivimos en una generación con mucho movimiento, con poca permanencia. Cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, cambiamos de iglesia, cambiamos de propósito con mucha facilidad. Queremos resultados rápidos, pero no raíces profundas. Queremos fruto sin conexión a la vid, sin conexión a Cristo Jesús. Así que no puedes ser un discípulo de Jesús a la distancia. Necesitas estar cerca, necesitas permanecer fiel a un lado de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, Erjomai, acércate a mí, no te alejes, porque si te alejas, te hundirás. Si te alejas, te hundirás en tu familia, en tu trabajo, en tu propósito, en todo lo que yo te he llamado. Acércate a mí y permanece fiel y cerca de mí. Sabes, en la Biblia, los hombres y las mujeres que marcaron la historia no fueron aquellos que tenían más dones y talentos. No fueron aquellos que tenían más fuerza, no fueron aquellos que tenían más influencia, fueron aquellos que permanecieron fieles a pesar de las pruebas. Permanece fiel. Y quiero darte rápidamente 4 ejemplos. Número 1, Noé permaneció construyendo el arca aun cuando nadie entendía. Noé, ¿recordáis el arca de Noé?
Algunos lo confunden con el arca de Moisés, pero es Noé. El arca de Noé, él permaneció construyendo día y noche el arca, aun cuando nadie lo entendía. Y esto viene en Génesis 6, por si tú quieres buscarlo después. Dice que Noé obedeció en algo que parecía absurdo. Construyó un arca, aun cuando nunca había llovido. O sea, era absurdo para las personas, pero Noé permaneció en lo que Dios le había llamado. Él fue fiel en medio de la burla, de la soledad y de la incomprensión. Hoy, en una cultura que vive según su propósito, su propio entendimiento, seguir la palabra de Dios a veces parece anticuado, a veces parece raro, pero ser fiel en pureza, en integridad o en tus convicciones te hace parecer diferente. Ser fiel en convicciones. ¿Sabes? Quiero animarte a permanecer fiel en tu obediencia, aun cuando nadie lo entienda. Construye tu arca, tu fe, tu familia, tu ministerio, aunque el mundo no lo apruebe. Sigue sirviendo, sigue liderando, aunque otros digan, eso no da resultados o eso no vale la pena. Sigue permaneciendo fiel en lo que Dios ha depositado en ti. Sigue permaneciendo fiel. Aunque no le entiendas, aunque algunos otros se burlen, aunque parezca absurdo, sigue permaneciendo fiel en lo que Dios ha depositado en ti, así como Noé. Segundo ejemplo es José, que permaneció fiel en la cárcel antes de llegar al palacio. José es uno de los hombres que podemos aprender muchísimo y sobre todo podemos aprender de su fidelidad. Dice que José permaneció fiel en la cárcel, en la casa de Potifar, en el palacio, en todas partes él permaneció fiel. Esto viene en Génesis 39, si lo quieres buscar más adelante. Pero José fue fiel cuando todo parecía injusto. Fue traicionado, fue encarcelado y olvidado, pero no perdió su fe ni su carácter en ningún momento. Hoy vivimos en una época de resultados inmediatos, queremos todo rápido. Cuando algo no sale rápido, la gente se rinde. Es muy fácil rendirse cuando algo no sale. Pero la fidelidad se demuestra en los momentos ocultos, no en los momentos de reflectores. En los momentos donde nadie te ve, en los momentos donde tú estás a solas, ahí es donde se demuestra la fidelidad, no cuando todos te ven. Quiero animarte a permanecer fiel en los procesos. Yo no sé qué proceso estás atravesando, yo no sé qué temporada estás atravesando, pero quiero animarte a permanecer fiel en los procesos. No dejes que la frustración te robe la fe. No dejes que la frustración te robe la fe. Sigue sirviendo a Dios, aunque no veas el fruto todavía. Sé íntegro en tu trabajo, aunque nadie lo note. Así como José permaneció fiel, quiero animarte a que permanezcas fiel. Tercer ejemplo, ¿estáis bien? Estupendo. Tercer ejemplo, Daniel permaneció orando aun cuando eso le costaba su vida. Daniel permaneció orando aun cuando eso le costaba su vida. En Daniel 6 puedes leer su historia más adelante, pero dice que Daniel no negoció su relación con Dios. Oró con valentía cuando era ilegal hacerlo. Hoy vivimos en un día en el que podemos orar con libertad, en el que no nos encarcelan, gracias a Dios, por orar en la vía pública, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia. Pero Daniel estaba viviendo una opresión en el que era ilegal seguir al único Dios, en el que era ilegal orar delante de las personas. Y dice que él no negoció su relación con Dios, sino que fue fiel en su relación con Dios. Y hoy vivimos en tiempos donde es más fácil callar la fe para no incomodar a otros, callar nuestra fe para no hacer sentir mal a otros. Hoy vivimos en esos tiempos. Pero permanecer fiel significa no esconder a Cristo por conveniencia o por miedo. Permanecer fiel es no esconder a Cristo, no esconder quién soy por miedo o por conveniencia. Así que quiero animarte, permanece fiel en tu devoción y en tus convicciones. Sé constante en la oración, incluso cuando todo a tu alrededor te distrae o te presiona.
Un ejemplo es orar y mantener tu fe en medio de un ambiente de trabajo hostil o compartir tu fe con amor en una cultura que la rechaza. Pero permanece fiel, así como Daniel permaneció fiel a pesar de las circunstancias. Y el cuarto ejemplo, y para mí más importante, para mí el ejemplo que rompe con absolutamente todo es Cristo Jesús. Jesús permaneció fiel hasta la cruz, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, a cada uno de nosotros. Él permaneció fiel hasta la cruz. En Filipenses 2:8 o en Hebreos 12:2 puedes leerlo más a detalle. Pero dice que Jesús no se detuvo ante el sufrimiento. Él sufrió, Él fue apedreado, Él fue latigado, Él fue traicionado. Pero dice que nunca se rindió a pesar del sufrimiento. Su fidelidad fue completa. No fue a medias, sino que fue completa, hasta la cruz, hasta la muerte. Seguir a Jesús requiere a veces renuncia. Renuncia de cosas que estamos haciendo mal, renuncia de cosas que están ocupando nuestro lugar, como el ejemplo que poníamos hace rato. A veces seguir a Jesús es renunciar a nuestro éxito, a nuestros deseos y a nuestros sueños, y eso no significa que Jesús no quiere eso para nosotros. Pero en el momento que eso ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, comenzamos a alejarnos de Jesús. Y cada vez que te alejas más y más, en medio de la tormenta que vas a atravesar, te vas a hundir. Pero si cada día comienzas a acercarte más a Jesús y depositas tus sueños, tus éxitos, tus metas, tu propósito, tu identidad en el canal correcto, entonces cada vez estarás más cerca de Jesús. Serás un verdadero discípulo de Jesús. Y a pesar de la tormenta que atravieses, no te vas a hundir, sino que vas a caminar sobre las aguas. Así que quiero animarte a permanecer fiel en el amor y en el propósito. No abandones cuando servir duele o cuesta. No abandones el perdonar aunque duela. No abandones el seguir sirviendo aunque haya cansancio o seguir creyendo aunque no lo veas con tus propios ojos. No lo abandones. Confía en Cristo Jesús. Y sabes, quiero leerte este versículo y casi estoy terminando este mensaje que viene en Juan 15, del 9 al 10, que Jesús nos dice: permanezcan en mi amor. Jesús dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero Jesús te está diciendo: permanece en mi amor, permanece en mí, acércate, no te alejes, porque vas a hundirte. Jesús nos enseña que permanecer en Él es la única forma para resistir a las tormentas. Déjame decirte que no podemos elegir si va a haber tormentas o no en nuestra vida. Las habrán, algunas más fuertes que otras. Hace unos días en Sanidad estábamos hablando de que tenemos batallas en nuestra vida, tenemos tormentas, pero a veces eso es tan fuerte que parece que es un muro enorme, un muro en donde dices: ¿cómo atravieso esto? O sea, esto no es una batalla de provisión o de cualquier cosita, sino esto realmente es algo heavy, es algo fuerte. Y eso lo vamos a atravesar. Pero Jesús nos enseña que cuando permanecemos cerca de Él, no importa el muro, no importa la tormenta, no importa la temporada, no nos vamos a hundir. No nos vamos a hundir. Cuando permaneces cerca de Jesús, no te caes cuando llegan los problemas. No te enfrías cuando hay desánimo. No te desconectas cuando no ves resultados. Pero si estamos lejos de Jesús, es difícil permanecer fieles en la iglesia, en el servicio, en la familia o en el propósito. Pero cuando estamos cerca de Él, la fidelidad fluye naturalmente en nuestra vida. Y quiero repetirte una vez más lo que comencé diciéndote: permanece fiel.
Porque la fidelidad no se mide por lo que hacemos o cuánto hacemos, sino por cuánto permanecemos cerca de Jesús. Así que creo que este próximo 2026 posiblemente sea un año en el que atravesamos tormentas como iglesia. Y no estoy profetizando nada, sino que estoy siendo realista con el mundo en el que vivimos. Estoy siendo realista con lo que hay allá afuera. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que viene ocurriendo desde la iglesia primitiva. Desde la iglesia primitiva ha sido perseguida, ha sido intimidada, han pasado por tormentas duras. Pero este próximo 2026 quiero animarte, iglesia, a que permanezcas fiel. Quizá a veces no lo vas a entender, quizá a veces va a doler, quizá a veces va a costar, pero quiero animarte a permanecer fiel cerca de Jesús. No cerca de Más Vida, o cerca de Rafa y Elena, o cerca de tu líder, sino cerca de Jesús. Porque cuando estás cerca de Jesús, Él te va a decir cómo tratar a tu familia. Él te va a decir cómo tratar a tu esposo, a tu esposa. Él te va a decir cómo tratar a tu novio, a tu novia, a tus hijos. Él te va a decir cómo tratar a tu iglesia, cómo tratar a las personas. Pero si permaneces lejos de Él, es un canal que le estás dando el permiso al enemigo para que comience a traer mentiras a tu vida, a traer mentiras a tu mente. Así que permanece fiel. Amén. Sé que son dos palabras, pero son dos palabras profundas. Son dos palabras fuertes, potentes. Permanece fiel. Yo quiero que este próximo 2026 Más Vida Sevilla sea una iglesia que permanezca fiel para su comunidad, para esta ciudad. A pesar de las estadísticas, a pesar de lo que suceda, a pesar de que muchos dicen que España es el cementerio de los misioneros, que nunca lo hemos creído, a pesar de todo, una iglesia que permanece fiel, que cree en el propósito que Dios ha depositado en esta iglesia, en esta ciudad. Quiero animarte a permanecer fiel en tus convicciones, en tu llamado, en tu propósito, en tu iglesia y en tu familia. ¿Está bien? Amén. 2025 fue un año de echar raíces, pero 2026 será un año de fidelidad que producirá fruto. Amén. Así que para terminar estos últimos 5 minutos, quiero compartir con vosotros 5 iniciativas que vamos a tener este 2026. 5 iniciativas con las que soñamos. 5 iniciativas que requieren de una iglesia que permanece fiel. Fiel en todo. Fiel en generosidad, fiel en tiempo, fiel en servicio, pero sobre todo fiel en Cristo Jesús. ¿Estáis listos? Número 1, y algunas de ellas ya las hemos compartido los domingos anteriores, pero número 1, este 2026 soñamos con apoyar con la entrega de 500 kits para alcanzar a 500 mujeres que están en una situación de trata y de prostitución. 500 oportunidades para alcanzar a 500 mujeres. ¿Podemos dar un aplauso a Jesús por esto? Porque sabemos que Él lo ha hecho antes y lo puede seguir haciendo ahora. Son 500 oportunidades en las que como iglesia vamos a brindar ese apoyo. Y son 500 oportunidades para poder tener una cercanía con estas mujeres que están siendo oprimidas, con estas mujeres que están siendo aplastadas por el enemigo, y recordarles que tienen una identidad, un propósito, y que Jesús puede sacarlas de ahí. Así que como iglesia creo que podemos hacer esa diferencia y entregaremos estos kits que nos van a dar la oportunidad de alcanzar a estas mujeres con las cuales se va a dar un seguimiento para poder sacarlas de la explotación sexual. ¿Amén? Hombre, si son más de 500, pues qué mejor, ¿no? Pero hay que poner una cifra. Número 2, segunda iniciativa que también vamos a tener, es que vamos a repartir despensas para personas vulnerables en situación de sin hogar, y daremos acompañamiento a adultos mayores en residencias. De hecho, estas últimas semanas con Andrea y Belén también hemos estado platicando de esto. Están tocando puertas en residencias de adultos mayores, y creo que este próximo 2026 podemos hacer esta diferencia como iglesia, podemos sumarnos. Así que sé parte de todo lo que Amo Mi Ciudad está haciendo en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Número 3,
Seguiremos apoyando con más cajitas de Operación Niño de la Navidad como lo venimos haciendo. Y el reto es que cada año demos más de lo que dimos el año pasado. Creo que cada año podemos ser más generosos, creo que cada año podemos bendecir a más niños y creo que cada año como iglesia podemos transformar más vidas. Amén. Así que seguiremos apoyando esta iniciativa de Operación Niño de la Navidad. No te olvides sin irte de con tu cajita. Número 4, creceremos en nuestra área de Vida Kids y Vida Babies y esto me emociona muchísimo. Esto nos ayudará a seguir alcanzando y bendiciendo a más familias y a sus hijos. Y de hecho, os quiero dar una noticia. O bueno, no, si no, mejor el otro domingo, ¿no? No. Os quiero dar una noticia, pero próximo domingo vamos a inaugurar nuestra parte de Vida Babies. Estamos trabajando en eso. Todavía ni es 2026 y ya estamos comenzando. Ya Dios está haciendo cosas. Pero próximo domingo el salón que tienen a la derecha de Vida Kids va a ser un espacio disponible para papás y para mamás, para que puedan estar con sus bebés ahí de 0 a 2 años. Sé que no somos padres, pero lo hemos visto, lo hemos visto en otras personas, lo hemos vivido, de que a veces cuando traes a tu hijo, pues a lo mejor necesitas darle de comer, quieres un lugar más íntimo, a lo mejor está llorando, pero no quieres irte de la reunión porque no quieres perderte del mensaje de Cristo Jesús, pues este espacio va a estar disponible para que tú cuando quieras, no es obligatorio, cuando quieras puedas asistir, puedas entrar y va a haber una pantalla en donde todo lo que está sucediendo aquí va a salir allá. Y vas a tener esta intimidad para, por ejemplo, mamás que quieren dar lactancia y todo esto, va a haber este espacio de intimidad. Amén. Entonces creo que esto también va a ayudarnos a alcanzar a más familias y a más personas y esto me emociona muchísimo. Y número 5, y esto es parte de una iniciativa del año pasado, es que número 5, vamos a hacer algunos viajes de apoyo a las iglesias del sur de España que tenemos. Sé que esto es algo que he hablado el año pasado y si no se ha logrado es porque aún seguimos planificando varias cosas. Creo que Jesús nos enseña a que cuando queremos construir algo, tenemos que planificarlo antes. Dice, nadie construye una casa si no antes planificas, si no antes te organizas, si no antes te aseguras de que vas a ser de bendición y no de carga para las iglesias. Entonces, llevamos un tiempo hablando con la pastora Clau, la esposa del pastor Javi, que amamos mucho, y ella es la encargada de organizar todos los viajes misioneros, todo lo que tiene que ver con misiones, y estamos ya a punto de llegar para poder poner algunas fechas para que este próximo 2026 como iglesia, como Campus Sevilla, puedan salir varios equipos de personas para bendecir, para apoyar, para animar a las iglesias que tenemos en el sur de España, que es Málaga, Algeciras, Tarifa, y están abriendo un grupo pequeño en Fuengirola, entonces a lo mejor posiblemente también Fuengirola, ¿no? Entonces estamos a punto de cerrar eso, pero estas solo son algunas iniciativas que este 2026 tendremos, pero creo que lo más importante es que este 2026 soñamos con alcanzar a más personas, con que más personas conozcan del amor de Jesús, con que estas sillas que están vacías estén repletas de personas que necesitan una transformación, que necesitan una renovación, que necesitan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creo que como iglesia podemos lograrlo y creo que como iglesia podemos soñar y orar para que eso se cumpla. ¿Está bien? Así que 2026 será un año donde Sevilla vea una iglesia que no se rinde, que no se enfría y que no se aleja, porque permanece fiel en Jesús, cerca de Jesús y mostrando misericordia extravagante. Amén.